Mensajes del Evangelio para el Campo, lección 16, vida diaria de Emanuel. Realmente el título era un poco más largo, es el estilo de vida con el que se encuentra con Dios todos los días. Al final, pues lo resumo en la vida diaria en Emanuel. ¿Por qué es importante la vida diaria en Emanuel? Porque si no estamos todos los días experimentando que Dios está con nosotros, entonces estaremos experimentando otras cosas diferentes. O estaremos concentrándonos en otras, o estaremos obviando la verdad. Día que yo no experimento que Dios está conmigo es un día en el que yo vivo solo. No es que lo esté, es que no estoy disfrutando de las bendiciones de estar con Dios, al menos de una forma activa, consciente. Día en el que yo no estoy disfrutando del pacto y de la evangelización del mundo de una forma consciente. Es un día donde pues estaré concentrado en mis problemas, en mis circunstancias, en las dificultades, lo que sucede a mi alrededor, y no estaré viendo la obra de Dios y la respuesta que ya tenemos de antemano. Vamos a continuar y para ello vamos a leer en Daniel capítulo 6 versículo 10 en adelante. Bueno, he puesto 6:10 porque era un versículo clave, pero bueno, obviamos esto, nos quedamos desde el 19 en adelante, donde dice, el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto es el resultado de lo que pasa en el versículo 10. Bien, ¿qué es lo que ocurre en el versículo 10? Cuando los funcionarios del rey quieren acabar con Daniel, no encuentran ningún motivo para hacerlo y al final acaban escribiendo una ley donde se prohibía adorar a otro Dios. En este caso, Daniel no podía adorar a Dios. ¿Qué es lo que hizo? Subió a su habitación, a su aposento, abrió las ventanas y hacia Jerusalén él oraba como tenía por costumbre, 3 veces al día. Esta es la respuesta. Cuando una persona vive una vida diaria, cotidiana, dentro de la bendición de Emanuel, dentro de su bendición espiritual, dentro de esa perspectiva de lo espiritual, del hábito, de la concentración, de dedicar nuestro corazón, tiempo, mente a estar en comunión con el Padre, Dios obra de esa forma. ¿Por qué Dios obra? ¿Por qué Dios da respuesta? Porque Daniel era una persona que tenía un plan en concreto y un plan especial en aquel lugar. Y el plan de Dios pasaba porque Daniel no podía fallecer en aquel momento. Daniel tenía que seguir haciendo una labor especial, específica, en Babilonia. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues si tiene que cerrar la boca de los leones, cierra la boca de los leones. Si tiene que evitar una enfermedad mortal, evitará una enfermedad mortal. Si tiene que evitar un accidente, Dios obrará para que en ese accidente la vida de Daniel no se vaya, porque hay un plan concreto en el tiempo en el cual Dios está obrando. ¿Por qué Dios puede obrar y puede ser o puede tener por útil a Daniel? Porque Daniel vivía una vida diaria dentro de Manuel. ¿Cómo yo voy a ser una persona útil, una herramienta útil para Dios, cuando yo vivo una vida diaria dentro de Manuel? ¿Cómo yo voy a poder hacer la obra que Dios quiere para mi vida? Repetimos, cuando vivimos una vida diaria en Emanuel. ¿Qué quiere decir? ¿Que si yo vivo una vida diaria en Emanuel, nunca me va a pasar nada? No. Quiere decir que todo lo que me pase será porque Dios lo permita, está dentro de su plan y habrá una respuesta dentro.
Vivir una vida en Manuel no es una vida perfecta, es una vida donde yo me enfrentaré a la enemistad con los sátrapas o con los funcionarios, me enfrentaré a un foso con leones, me enfrentaré a muchos problemas en los cuales yo voy a tener que recordar la bendición de Manuel. Pero si es lo normal en mi vida diaria, la respuesta ya la tengo. Y Daniel no se turbó, no se frustró, no tuvo miedo, tuvo la seguridad de estar dentro del plan de Dios. ¿Por qué? La vida diaria en Emanuel. Muy bien. ¿Qué es lo que el creyente busca? Eso es una pregunta que podríamos nosotros ir respondiendo poco a poco. ¿Qué es lo que el creyente busca? Muchos creyentes en muchas iglesias buscan posiciones eclesiales. Y esto se ve en iglesias grandes. Yo quiero ser el encargado de esto, quiero ser el encargado de lo otro, quiero yo participar del culto y hacer tal oración, hacer tal cosa, tener posiciones eclesiales. En iglesias, por ejemplo, donde existe la posición o digamos que el ministerio de anciano, pues la gente quiere ser anciana. ¿Por qué? Porque parece que es más importante, que es más relevante. No es lo mismo un creyente normal que el anciano de la iglesia. Y se esfuerzan y quieren ser ancianos y van con el pecho. ¿Por qué? Por una posición. A veces un reconocimiento. Hay gente que necesita el reconocimiento. Mira lo que he hecho, mira lo que he dicho y mira lo que me ha pasado. Y me ha tratado de esa forma. Y la otra no es hacer un fórum, es buscar el reconocimiento constantemente. En las iglesias la gente busca esto en muchas ocasiones. Y si el pastor no me nombra, me enfado. Y si el pastor no esto, también. Y si no me dicen, me enfado también, me siento mal. A mí esto me pasó una vez. Se me enfadó una persona en la iglesia porque eh, no la nombré en un contexto en el que yo tampoco sabía que tenía que nombrarla y hubo un problema muy grave que de hecho me dijo que se iba a ir de la iglesia y demás. Recapacitó y todo se calmó, pero vemos al final el corazón de las personas. ¿Qué es lo que la gente busca? A veces el conocimiento, peleas de conocimiento. No, no, es que esta perspectiva teológica no es así, y no porque yo he estudiado, y porque he leído, y porque esto y lo otro, y tirándose versículos, y yo tengo más conocimiento, yo tengo más sabiduría, entonces yo soy más superior. Oye, que el conocimiento bíblico no solamente es bueno, sino que es necesario. Pero a veces la gente solamente busca el colocarse un poco en esa posición, en esa postura de ser sabio y conocer más. La gente que busca la solución a sus problemas. Bueno, es lógico, pero hay creyentes que solamente quieren esto. Yo voy a la iglesia para solucionar mi problema. Yo oro para solucionar mi problema. ¿Y qué ocurre cuando entonces no tienen problemas o cuando están en un momento estable y cómodo en sus vidas? Dejan de venir, dejan de entregar su vida porque no tienen problemas. ¿Para qué voy a acudir a Dios? ¿Para qué voy a acudir a la iglesia? A veces hay también más tipos de personas, más perspectivas, pero son ejemplos de lo que muchas veces nosotros, los creyentes, buscamos en nuestra vida espiritual. Pero al final, ¿cuál es el éxito en la vida cristiana? Es fácil. Es una relación continua con Dios. Es una relación real, una relación profunda, una relación sincera. El éxito en la vida cristiana es estar cerca del Padre, cerca de Él, cerca de su santidad, cerca de su propósito, cerca de su corazón, cerca de sus respuestas. Eso es lo que es importante. Me da igual que seas anciano o que seas creyente o que hagas esto o no lo hagas, no importa. O el reconocimiento, ¿qué más da? Que se te reconozca lo que creas que eres o lo que creas que haces. Da igual incluso el grado de conocimiento. No es que yo he estudiado esto, no es que yo he ido al seminario, no es que yo tengo un máster, no es que yo soy doctor. Gloria a Dios por todo eso. Ya quisiera yo tener tanto conocimiento, pero
Al final, el éxito de la vida del creyente, ¿cuál es? Que yo pueda vivir en Emanuel y que yo pueda no solamente ser consciente del término, ¿vale? Que eso está muy bien tener ese conocimiento, sino experimentarlo en mi vida. Quiero experimentar Emanuel todos los días. Y al final, ¿qué? ¿La solución a los problemas? Ya estoy en Emanuel, ya tengo toda la solución a todos los problemas. Es difícil, es complicado, sí, pero Dios está conmigo, ya está, se acabó todo ahí. ¿Cómo puedo experimentar esta relación? 24 horas de concentración. Ay, pastor, 24 horas, pero tendré que comer, tendré que conversar, tendré que trabajar, sí. Pero dentro de mí tiene que estar siempre esa conexión con Dios. Yo tengo que orar 24 horas. Orar, sí, pero a través de mi pensamiento, a través de la meditación, a través de encontrarme con personas. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Qué es lo que yo pienso internamente cuando me encuentro con alguien? Cuando me encuentro yo con, en vuestro caso, os encontréis con vuestro jefe o vuestra jefa, ¿qué hacéis? ¿Qué pensáis internamente? Aunque sea de una forma inconsciente. ¿Qué pensáis? Oh, otra vez. Oh, qué pesado es. Oh, mira qué pesada. Mira lo que me dice. Oh, ahora me va a mandar algo. Ahora me va a echar la bronca por otra cosa. Ah, ojalá se vaya, ojalá que se meta en su despacho y no salga. ¿No pensamos a veces estas cosas? ¿Cuál tiene que ser mi pensamiento? Ahí está la jefa. ¿Cómo yo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo ser mejor trabajador? ¿Cómo yo puedo ayudarla? ¿Cómo yo puedo ser alguien que de verdad a través de mi trabajo pueda glorificar a Dios? ¿Cómo yo puedo mostrar la respuesta de Manuel en mi vida? ¿Cómo puedo darle el Evangelio? ¿Cómo puedo contarla sobre la respuesta y la realidad de Jesucristo? Mi pensamiento cambia. Y como cambia mi pensamiento, cambian mis acciones, cambia mi disposición, cambia mi estado, cambia todo. Tengo que ir hacia lo más profundo de mí y hasta incluso mi subconsciente y cambiarlo por el Evangelio. ¿Cómo? A través de una vida diaria, Manuel, orando, leyendo la palabra, escuchando las predicaciones, enraizando en el mensaje del Evangelio y cambiando esa perspectiva que tengo en mi vida por una de obrero y por una de evangelista. ¿Cuánto? 24 horas. Hasta el punto en el que todo pensamiento que salga de mí sea como una comunicación con el Padre. Que sea el pensamiento, el subconsciente de un hijo de Dios y de un obrero y no de alguien que viva en queja, que viva en frustración o que viva únicamente buscando sus deseos y ocupaciones. Y cuando eso ocurre, ¿qué sucede? Los frutos en mi vida. ¿Frutos? ¿Qué frutos? Pues cuando yo cambio mi pensamiento, cambio mi perspectiva, cambio mi identidad, lo cambio todo, y yo vivo una vida diaria en Emanuel, 24 horas, va a haber frutos, como Daniel lo estuvo. Yo, como utilizando el ejemplo, cuando me encuentre con el jefe, mis compañeros de trabajo, los que estén a mi lado, por encima o debajo de mí, ¿qué haré? Predicar el Evangelio, testificar que yo soy una persona que tiene a Cristo. Y yo, a través de mi vida, de mis acciones, en lo poco o en mis obras, cuando haya problemas y circunstancias, haya desastres, o en mis palabras, en mi predicación, que ellos puedan conocer a Cristo. Frutos, respuestas, que yo en el lugar donde yo trabajo, y este ejemplo es extrapolable a cualquier ámbito de mi vida, yo pueda encontrar a los discípulos, a esa persona a la que yo pueda hablarle de Cristo, que lo pueda recibir y podamos ser un equipo en ese lugar. Y que abriendo un discipulado semanal con esa persona, otras se empiecen a añadir, porque quieren escuchar el Evangelio. Y yo, a esa persona que levanto como un discípulo, que pueda ser una puerta para el Evangelio. Llama a otras personas. ¿Con quién hablas en la empresa? ¿Tienes alguien con quien tú puedas dialogar? ¿Alguien te pide un consejo? Vamos a darles el Evangelio. Invítalas. Trabajo en equipo.
se acaba levantando el sistema para hacer la evangelización en un lugar de trabajo. En otro horario, fuera, antes de entrar, cuando salimos, en los descansos, otro día a la semana, no importa. Se levanta el sistema. Frutos en nuestra vida. Frutos que nacen desde mi propio bienestar. Ya no hay queja, ya no hay resentimiento, ya no hay odio, ya no hay palabras, ya no hay crítica. ¿Qué es lo que hay? Frutos. ¿Por qué? Porque vivo una vida diaria en Emanuel. No en mi frustración, no en mis quejas, no en esas cosas. En Emanuel. Y dentro de Emanuel no hay quejas, no hay frustración, no hay miedo. Dentro de Emanuel hay una seguridad y hay una respuesta completa. ¿Cuál es el significado de la relación? Pues mira, vamos a leer estos versículos, los vamos a ver. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué te habla Hebreos? Acércate al trono de la gracia. Ve a encontrar tu respuesta. Ve a encontrar aquello que va a restaurar donde antes había miedo, inseguridad y temor. Haya gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde está ese socorro? En el trono de la gracia. Acude Él todos los días, vida diaria, en Emanuel. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿el qué? Nuevas fuerzas. Si yo espero a Jehová, en otras palabras, vida diaria en Emanuel, nuevas fuerzas, alas como las águilas, correremos, no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Qué quiere decir? Vamos a superar incluso nuestra propia incapacidad o limitación humana. Ya no solamente vamos a hablar de que Dios nos va a dar alas como las águilas. El literalista está diciendo, "Oh, qué bien, nos van a salir alas como los ángeles. Todos los días se mirará la espalda a ver si le salen plumas o algo. Y algún día el abrigo que tiene de pluma de pato, de plumas de lo que sea, se le caerá una pluma, como a mí me pasa en un abrigo que tengo viejo. Y mira, mira, me ha salido una pluma. Ya vienen las alas. Pero nunca va a ocurrir eso. Entonces quiere decir que correremos y no nos cansaremos, como Forrest Gump. ¿Habéis visto esa película? Que se tiró años corriendo sin parar, ya con las barbas por aquí, los pelos largos, corriendo, 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 corriendo durante años. ¿Qué te está diciendo? Que Dios nos va a dar la gracia incluso para que nosotros podamos hacer aquello que es imposible a través de nuestra propia capacidad humana, intelectual y personal. Que los límites se rompen dentro del Evangelio. Que cuando yo esté cansado, pero no solamente cansado físicamente, emocionalmente, mentalmente, Dios me va a recomponer y me va a dar gracia, acercándome a ese trono de la gracia de la que te habla Hebreos. ¿Y yo qué haré? ¿Dónde iré? Pues tendré como alas y podré ir hacia la evangelización del mundo. Podré recorrerme el mundo. Podré viajar, ir a un lado o a otro. Podré llegar al lugar donde Dios tiene para mí, porque no hay límites. Podré volar como las águilas. ¿Cómo? Dentro de la vida diaria en Emanuel. Salmo 16 o Salmos, como mi hija me, me corrige. Me dice, papá, pero ¿por qué pones Salmos si es Salmos? Digo, ya, ya es verdad, pero como vamos a leer el Salmo 16, pues se me va la S. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. El Salmo. Fijaos con qué corazón lo está diciendo el salmista. Pon a Jehová delante de ti. Ve tras él todos los días, una vida diaria, ¿dónde? Tras el Señor, en Emanuel. Esta es la respuesta para nuestra vida.
Cuando nosotros pensemos cuál es la relación o en qué consiste esa relación, pues ya tenemos la respuesta. Una respuesta de el oportuno socorro y misericordia en el trono de la gracia. Romper mis límites, ponerle a Dios por delante para que mi corazón, mi alma se sientan alegres y gozosas. Hasta mi cuerpo va a reposar confiadamente. Físicamente vamos a encontrar también nuevas fuerzas y respuestas. Esta es la bendición y la respuesta para nuestra vida. Sí, es un salmo de David, el Salmo 16. Lo quería mirar porque no todos los salmos son de David. Hay un poquito de compilación, muchos de ellos son suyos, y no recordaba si este lo era o no lo era. Pero sí, es un salmo de David. Ahí tenemos un poquito más de contexto. Vamos a ver en Marcos 1 un elemento importante en la vida diaria de Manuel para los obreros del campo. Marcos 1, luego lo podéis leer tranquilamente, ¿vale? Como veis, los versículos van desde el 21 hasta el 35. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues Marcos capítulo 1, entran en Capernaum, ¿vale? En los días de reposo. Jesús enseñaba en la sinagoga y la gente se admiraba, o sea, maravillaba de cómo hablaba porque demostraba una autoridad, ¿verdad? Mucho más que los escribas. Sin embargo, ¿qué ocurría en aquel lugar? Había un hombre que tenía un problema espiritual, había un demonio y nadie podía darle una respuesta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Da, le da la respuesta. Sale el demonio. Fuera. Y sale. La gente se maravilla. ¿Cómo es posible que alguien tenga este poder por encima de los demonios? Porque, ¿qué hacían antes? Bueno, hacían oraciones, ya tenían cosas y bueno, pero de esta forma era algo que la gente era incomprensible. Y la gente se maravillaba. ¿Cómo es posible que Jesús lo haga? Todo el mundo empezaba a hablar de estas cosas. Porque Jesús no solamente hablaba, sino que obraba con autoridad. Versículo 29 al 31. ¿Qué sucede? La suegra de Pedro. Sí, se han hecho muchos chistes con esto de la suegra y tal, pero es que estamos viendo cómo no había forma de darle una respuesta, pero salir de la sinagoga, van a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y estaba esa pobre mujer con fiebre que se acerca a Jesús, la toma de la mano, la levanta, la fiebre se cae y ella le servía. Eso es por la tarde. ¿Qué sucede un poco después? Pues si nosotros leemos versículos 32 a 34, cuando llegó la noche, se puso el sol, ¿qué traen? Personas con enfermedades y endemoniados. Toda la ciudad se agolpa a la puerta, versículo 33. Y versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué ocurre en la madrugada? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desértico y allí oraba. ¿A dónde vamos con todo esto? Por la mañana enseñaba fuera un demonio. Por la tarde, suela de Pedro. Por la noche, enfermos y endemoniados. ¿Qué es lo que Jesús necesita? Levantarse por la madrugada y orar para preparar todo lo que tiene el día. ¿Cuál es la semejanza, o sea, la enseñanza para nosotros? Hermanos, estamos rodeados de personas con problemas espirituales, con problemas físicos, con gente que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Gente que está pasando por problemas y nos las encontramos mañana, tarde y noche.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder encontrar la respuesta? Tengo que preparar el día en la madrugada, orando con fuerza espiritual para que yo pueda dar respuesta. Y no solamente para que yo pueda dar una respuesta, porque necesito estar descansado y bien, sino yo necesito estar concentrado ya en lo que me espera en el día. Porque a lo mejor a Jesús, esa mañana, no le apetece ir a la sinagoga, le apetece ir a tomarse un desayuno por ahí. Y a lo mejor se encuentra con un hombre con un demonio y dice, bueno, ya otro día, porque es que son muy ruidosos y me duele la cabeza, no me apetece ahora ir a por él. Y a la suegra de Pedro, pues a lo mejor no me apetece ir a la casa de Simón y el de Andrés, a lo mejor no me apetece ir a sanar a su suegra, porque me pilla muy lejos y prefiero ir aquí a este lugar a descansar. Y por la noche ya no, hay que descansar. Ya me vas a traer ahora enfermos ya poseídos. Quita, quita. Hay que descansar. No, hay que hacer la obra del evangelista. Y hay que hacer la obra de sanidad a las personas a través de la palabra y el mensaje de Cristo. ¿Cómo preparo yo el día? Desde la madrugada, orando, preparando ya, pensando en las personas con las que yo me voy a encontrar, para que cuando llegue el momento yo ya esté dispuesto, preparado, concentrado y con fuerza para poder testificar y para y poder ayudar. Si yo no empiezo desde la madrugada, ¿qué ocurre? No tengo fuerza, mi mente está a otras cosas, las oportunidades se pierden. ¿Cómo yo voy a vivir una vida diaria en Emanuel? Levántate de la madrugada y ora en tu aposento, en la sala de estar de tu casa. Sal a pasear. Haz lo que tengas que hacer, pero haz ese tiempo especial. Ay, es que en mi casa hay mucho jaleo por las mañanas, pues levántate media hora antes. Es que no puedo porque tengo que ir a trabajar, voy muy lejos, el carro, manejo mucho. Pues hazlo en el carro. Es el tiempo perfecto para tener ese tiempo. También para muchas personas. Estoy solo, estoy manejando, abstraído de todo, voy a orar. Y oramos también de esa forma. Tres, la razón de por qué hay que tener la relación con Dios. Si yo tengo esta relación, esta vida diaria en Emanuel, yo, como hablamos al principio, voy a tener una vida que da fruto, no una vida en pecado. Y aquí esto lo vamos a explicar. Versículo 10 y 11 del Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a hilar un poco más fino. Una vida diaria en Emanuel es una vida en la que yo puedo cometer errores, donde yo voy a meter la pata, pecaré, pero no será una vida de pecado. Será una vida dentro del Evangelio. Ay, que yo me enojo y suelto una mala palabra. A todos nos va a pasar. Que cometemos errores, sí, pecaremos, seguro, porque es mi tendencia como ser humano. Pero no es una vida de pecado, es una vida de fruto, a pesar del pecado. Cuando yo tengo una vida diaria en Emanuel, la vida, mi vida cambia y se restaura completamente. Además, vamos a tener victoria ante la obra de Satanás. No nosotros, por nosotros mismos. Es la victoria de Cristo que yo vengo a recordar y a establecer en mi vida. Velad, porque el adversario viene como ese león rugiente. Resistid firmes en la fe. Efesios 6, del 10 al 13 también nos dice el qué. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la gracia. ¿Y cómo continúan los versículos de Efesios? Resistid las flechas de Satanás, el ataque,
el engaño, la mentira. ¿Cómo? Con la armadura de la fe. Leed de Efesios 6 del 10 en adelante. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Resistiendo en la fe, primero, fortaleciéndonos en el Señor. Porque no soy yo quien tiene la victoria frente al enemigo, es Cristo quien la tiene. Y en Cristo experimento esa victoria. En el poder del Señor es donde está la victoria. Es tener fe en aquello que es una realidad ya. Solamente tenemos que ser sobrios y velar. Ya está. Prepararme para esa batalla espiritual, la cual no puedo perder si no es a través de yo mismo. Crecimiento y nutrición espiritual. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella o por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es? ¿Qué ocurre con esa vida diaria en Emanuel? ¿Qué es esa leche espiritual que yo obtengo, que yo me nutro? Es el evangelio puro, el evangelio bíblico de Jesucristo, en el cual yo tengo que profundizar. ¿Para qué? Para nutrirme y crecer con esa leche espiritual. Aquí, por ejemplo, lo dice de otra forma parecida. Primera de Corintios 3 del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, habla el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces ahora. ¿Qué ocurre? No viven una vida diaria en Emanuel, llegan otros pensamientos, perspectivas, lo guardado, su naturaleza. ¿Y qué sucede? No crecen espiritualmente. No crecen, no tienen respuesta, no hay fruto en sus vidas. ¿Y el apóstol Pablo qué tiene que hacer? Leche espiritual, base, solo Cristo, el Evangelio puro. ¿Por qué? Porque aún necesitan enraizar y crecer en esa perspectiva. Ojo, todos tenemos que siempre volver a lo mismo, ¿eh? No hay que predicar otra cosa que no sea Cristo. Es el mensaje básico para nuestra vida siempre. Pero aquí nos referimos a que no les puede tratar como obreros del evangelismo. No les puede tratar como partícipes de ese plan de evangelización del mundo. Tiene que ir siempre a solucionar los mismos problemas carnales e infantiles espiritualmente. ¿Por qué no crecen dentro del evangelio? Ahora, cuando alguien no crece dentro del evangelio, ¿qué hacemos? Más evangelio. Cuando alguien espiritualmente se estanca y no crece, ¿qué? Solo Cristo. Porque no hay otra cosa que les podamos dar. Algún día podremos darles un poco más mensaje, profundizar un poco más, darles mensaje práctico para el campo. Mientras que hacemos leche espiritual. Hay personas, no sé si os pasará, seguro, que siempre acuden a vosotros con los mismos problemas. Siempre el mismo problema. Les das la solución, que es Cristo, la respuesta, que es Cristo, el mismo camino, que es Cristo, de una forma o de otra, siguen con el mismo problema. Les intentas ayudar con su identidad en Cristo, otra vez el mismo problema. ¿Por qué? Nunca pensáis, ay, siempre con el mismo problema, siempre la misma historia. ¿Por qué a veces las personas vienen con lo mismo? Porque necesitan escuchar lo mismo. Necesitan escuchar a Cristo. Y saben que tú tienes a Cristo. Así que de una forma consciente o inconsciente, la gente acude al lugar donde necesitan encontrar respuesta. Así que, hermanos, en el campo en el que nosotros estemos, veamos a estas personas espiritualmente como niños, vamos a continuar dándoles ese alimento hasta que crezcan. ¿Cuándo? Eso no es nuestro problema. Pero es el crecimiento y la nutrición espiritual que nace de una vida
diaria en Emmanuel. La oración es un medio para la relación con Dios. Lo hemos hablado en el punto de Marcos 1 con Jesús. Lo daremos ahora otra vez al, al mensaje, ya de una forma más rápida, porque se nos va el tiempo. Efesios 3, 14 al 15, ¿cómo dice que tenemos que orar? Hacia aquí, Efesios. Por esta causa dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces nosotros también, cuando oremos, tenemos que doblar las rodillas. Habrá gente que pueda pensar así, ¿no? Pues vamos a doblar todas las rodillas, todos de rodillas. ¿Que oramos para comer? De rodillas. ¿Que oramos por la mañana? De rodillas. ¿Que tú tienes un problema físico? Me da igual, te pones de rodillas en el suelo, ya te levantarás, ya veremos cómo. ¿Qué quiere decir? Es la postura personal, interior, de reverencia y de reconocimiento a Dios. ¿Qué es la oración? Es orar con el Padre y tenemos que hacerlo con el reconocimiento absoluto, la reverencia absoluta. Puedes hacerlo sentado, tumbado, paseando, manejando, como quieras, pero no nos olvidemos de lo que es la oración. No es hablar con mi psicólogo, no es hablar con Santa Claus para que me dé los regalos que yo le pido. Estoy hablando con mi Padre. Es, Salmo 62, 8, derramar nuestro corazón. Dice, esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Es una oración de corazón, no almática, de corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Preséntaselo al Señor. Mateo 6:6, Sermón del Monte, oremos en secreto. ¿Ahora no podemos orar en público o qué? Ya se acabó orar en la iglesia. Se acabó orar aquí para comenzar y para terminar. ¿Porque es en secreto? No, ¿qué está diciendo? La oración no tiene que ser una oración ostentosa para demostrar o ponerte a ti en una posición o enseñar a nadie. La oración más poderosa es la personal que va de mi corazón, con mis rodillas dobladas, hacia el trono del Padre. Es una oración personal, es algo íntimo, es una relación entre padre e hijo que aunque a veces podamos compartirla comúnmente, pero tiene que vivirse, ¿cómo? De una forma diaria, 24 horas, concentrada. Salmo 119, versículos del 97 al 102, nos habla cuatro actitudes. Este salmo medita la ley del Señor. ¿Para qué? Para ser más sabio que nuestros enemigos. Medita en la palabra, medita en el Evangelio, medita en la Biblia, profundiza, recuerda, apréndete los versículos, vuelve otra vez a ello en el mensaje de Cristo. ¿Para qué? Esto nos haga más sabios que mis enemigos. Sabremos menos cosas, pero podremos enfrentarnos a la vida de una forma mucho más completa y poderosa y con respuesta que aquellos que tanto saben, tanto han estudiado, tanto tienen. Es meditar los testimonios del Señor. Esto, por ejemplo, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Buen sentido, sabiduría. ¿En qué vamos a meditar? En la palabra, en el corazón, en la determinación y en el deseo del Señor. Podemos aprender muchas cosas y es bueno que aprendamos muchas cosas, pero al final, ¿qué es lo necesario? Que nosotros podamos captar, aprender a asimilar el corazón de Dios. Guarda la palabra, contiene los pies de todo mal camino, es decir, contiene para, nos aparta a nosotros del mal camino. Si yo tomo la palabra, entiendo el Evangelio, la profundizo, las decisiones que yo tome en mi vida no van a ser las mismas.
y los caminos que yo tome van a ser diferentes. Guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Versículo 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. 102. No me apartaré de tus juicios porque tú me enseñaste. Que la mayor sabiduría e inteligencia que podamos tener nosotros en nuestra vida sea esta. Padre, dame tu corazón, que yo pueda conocerte, que yo pueda comprenderte. Y hermanos, no hay mejor conocimiento que el de aquel que creó todo, que aquel que tiene todo el poder, que aquel que tiene todo el conocimiento. Y para terminar, vamos a terminar con Primera de Juan 1 del 5 al 10. Vamos a ver esos tres colores. Bueno, el primer color, azul, es el del enunciado, el comienzo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos. Y vemos esa relación, esa dualidad. Rojo, verde, ¿verdad? En la que hay algo positivo, negativo, positivo y negativo. Es una forma muy común en el texto bíblico de escribir, a través de esta comparativa, de esta dualidad, donde nosotros tenemos que aprender lo que sí y lo que no. Y Juan, que él es eh, muy, ¿cómo decirlo? Es muy sensible y él quiere darse a entender muy bien y se preocupa mucho de que se le comprenda, entonces escribe de una forma sencilla. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que impide la relación con Dios? Bueno, empezamos. Dios es luz. Y esto ya lo explicó él en su Evangelio, capítulo 1. No hay ninguna tiniebla en él. Esto ya está explicado en su Evangelio. Ahora, pero si decimos que tenemos una comunión con él y luego andamos en las tinieblas, estamos mintiendo. No practicamos la verdad. Porque hay gente que lo hace. Vidas duales, vidas diferentes, vidas mentirosas. Daos cuenta cómo estáis viviendo vuestra vida y lo que estáis diciendo es un mensaje para que la gente empiece a ser consciente y empiece a ser crítica con cómo vive. Tú hablas de Dios y Dios esto y lo otro, pero luego ¿qué? Luego tienes miedo, ¿no? Luego tienes inseguridad. Ay, todo, Dios, yo le doy todo, pero luego no le das nada. Dios es lo más importante para mí. Mentira. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Volvemos otra vez al rojo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, estar en Cristo, nos limpia de todo pecado y además nos hace capaces de estar en comunión unos con otros, porque estamos en la misma luz. Fijaos que si no estamos en luz, la comunión y la unidad es muy difícil, es imposible. No podemos estar dentro de un mismo lugar, en un mismo contexto, con otras personas, si no es a través de Cristo. Pero ¿qué ocurre? Si resulta que ahora decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Ya te está dando la respuesta, que la sangre de Cristo nos ha limpiado, por lo tanto no tenemos que mentir a causa del pecado. ¿Por qué tenemos miedo del pecado? Si yo tengo seguridad de que la obra de Cristo es completa, absoluta en mi vida, tengo que arrepentirme del pecado y no taparlo y esconderlo. Además, no dice a otras personas, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que tú estás justificándote, que tú estás obviando tus cosas, en vez de ponerlas a los pies de la cruz, en vez de entender que Jesucristo ya ha muerto por eso, y no lo tapes, lo escondas o lo obvies.
o incluso lo justifiques. ¿Por qué impide una relación con Dios? Mentimos, engañamos. ¿Qué ocurre ahora? Versículo 9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? No mientas, no te engañes, que la obra de Cristo es completa, ya está hecha, ya está realizada. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo conforme el Evangelio. ¿Cómo es la vida diaria en Emanuel? No es una vida perfecta sin pecado. Es una vida resuelta a pesar del pecado. Una vida que tiene arrepentimiento, pero y una vida que tiene perdón del pecado. Perdón de limpiarnos de toda maldad, de todo error, de toda equivocación, de todo corazón que yo pueda tener, pensamiento o acción. Si nosotros tapamos, tapamos y tapamos y justificamos, ¿qué hacemos? No estamos enfrentándonos al pecado y viendo su limpieza en Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo de Cristo a alguien de menos. No entendemos su obra, no entendemos el poder de su sangre, no entendemos nuestra postura como hijos regenerados y justificados. Todos hemos pecado. Todos. Por eso nosotros necesitamos a Cristo. Y una vida diaria en Emanuel es una vida de respuesta, de regeneración, de limpiarse, de solucionar el problema original y el problema diario. Es una vida de gracia a través de la obra de Jesucristo. Y cuando yo no acepto, no entiendo, no valoro y no quiero hecho eso, es una vida que impide mi relación con Dios. Así que hermanos, vayamos a los pies de Cristo, como pecadores, como imperfectos, como personas de equivocación. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que estamos andando en la luz. Y en la luz no hay tinieblas. En la luz tenemos comunión, unidad para la iglesia y tenemos respuesta absoluta del pecado pasado, presente y futuro. Y Él nos regenera, nos limpia, nos restaura y nos lleva para hacer la evangelización del mundo, nos limpia de toda maldad. Este es el mensaje de la gracia. No es, nosotros no somos un grupo de obreros perfectos, somos un grupo de obreros imperfectos, pero en Cristo unidos, poderosos para la evangelización del mundo. Y esto solamente lo hacemos ¿cómo? Cuando vivimos una vida diaria en Emanuel. Así que os bendigo en el nombre de Cristo, para que podáis tener una vida diaria en Emanuel, 24 horas, comenzando desde la madrugada como hacía Jesús, todo el día conectado con la palabra y con la realidad de Emanuel, llegando a la noche, donde podamos también restaurar, orar, recordar lo que ha sucedido y ya estemos también encontrando y experimentando la sanidad en nuestra vida. Padre, te confieso, Padre, te digo, pero también he visto esto en el campo, esta persona, esta circunstancia, este problema, esto que yo he visto, este error que he cometido, es un tiempo de restauración. Y luego volveremos, después de dormir, a despertarnos de madrugada, ¿a qué? Vamos a comenzar este día de victoria, preparando esas obras de predicación, las obras de ayudar, de sanar y rescatar a la gente de sus problemas espirituales. Padre, gracias por la bendición que tenemos de poder ser tus hijos, la bendición que tenemos de ir hasta el último de la tierra para hacer discípulos y que esos discípulos
continúen haciendo más discípulos, porque es el método que tú has establecido para poder conquistar el mundo a través del discípulo. Padre, primero queremos ser nosotros tus discípulos, discípulos que hacen tu obra, cumplen tu plan y que toman tu corazón. Padre, no seamos mentirosos, no nos engañemos, no obviemos la realidad de nuestra vida y tampoco obviemos la realidad espiritual del mundo, sino que podamos acudir humildemente a ti y decirte, Padre, somos imperfectos, pequeños, incapaces, pero somos discípulos. Vamos a hacer la evangelización del mundo, vamos a encontrar la respuesta. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.